Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en vivo, unidos en una sola señal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Jezabel Lugo Batalla, soy licenciada en Intervención Educativa y maestra en Educación Básica por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo un diplomado en Género y Educación por parte igual de la misma Universidad Pedagógica Nacional, un diplomado en Género y Política por parte del Colegio de México y diplomado en Análisis Político Estratégico por parte del CIDE. Pertenezco a la sección 36 y hoy estamos participando en el ciclo de videoconferencias del programa Construyendo la Igualdad de Género, principalmente en la huella femenina en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Constitución Política de 1917. En este sentido, la participación política de la mujer mexicana en el siglo XXI es relevante resaltarla por las implicaciones que tuvo dentro de la construcción de la Carta Magna. El siglo XX marca una serie de sucesos imprescindibles dentro de la historia de nuestro país. La presencia y la participación de la mujer cobra un papel relevante, pero además es incuestionable para obtener los derechos políticos. Un aspecto fundamental dentro de las sociedades igualitarias y demócratas a través de diferentes movimientos feministas que se presentaron tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, como movimientos sufragistas por alcanzar el voto o el derecho al voto. De tal manera, esta plática o esta videoconferencia tiene un carácter narrativo historiográfico que se divide en tres momentos principales, que son los antecedentes a la participación de la mujer previo a la instalación de la Constitución Política de 1917, la promulgación de la Constitución Política y el sufragio efectivo. En un primer momento, pues a principios del siglo XX, la Revolución Mexicana está marcado, ese es un suceso marcado históricamente, que a partir de la interpretación oficial del Estado mexicano asienta que es el inicio de la forma de participación y organización de la mujer y que trascendió y afectó tanto así al aparato estatal como a las relaciones políticas entre los grupos de México dentro de este marco. En este proceso, las mujeres en la Revolución Mexicana pues, desempeñan diferentes actividades. Fungieron desde enfermeras, soldaderas, mensajeras, coronelas, voluntarias, sindicalistas, de diferentes estratos sociales y cada una desde su trinchera por derrocar o derrotar en este caso al régimen porfirista y conseguir las mejores condiciones de vida para el pueblo de México. El estallido en pleno siglo XX de una revolución social tenía una connotación política implícita que llevaba a un cambio de régimen dictatorial hacia una apertura democrática. En este contexto, las mujeres pues, resaltan tanto en la lucha revolucionaria como también en la lucha por el espacio público y la participación política. Algunas mujeres ya tenían una formación sólida en esta época, ya se tenía el acceso a la educación, podían asistir a las escuelas normales, a las de comercio, a las de bellas artes, al conservatorio, a la preparatoria y la vocacional. Otras más podrían ya ingresar a escuelas de medicina, minería y escuelas de oficios. Uno de los nombres imprescindibles dentro de la participación de la revolución está el nombre de Carmen Cerdán, hermana de Aquiles Cerdán, Francisca del Valle, su madre Guadalupe Rosa y María Narváez, quien eran las coordinadoras de todas las operaciones de Puebla y también distribuían las armas para luchar contra el régimen de Díaz. También hay que mencionar las revolucionarias que
participaron previamente ya en los momentos de batalla o en las situaciones ya armadas que ahí se presentaron. Sin embargo, algunos nombres que hicieron historia en la búsqueda de los derechos políticos ya como tal de la mujer fueron, entre muchos, Dolores Jiménez Muro, María Arias Bernal, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña Roset. Cada una de ellas, dentro de diferentes estados de la República, hacen una participación imprescindible dentro de los clubes y de las ligas femeninas por la adquisición del voto a la mujer. Unas de ellas más conservadoras y otras más en términos radicales. La consigna o la situación de estas mujeres, la esencia, se podría decir que tendríamos mujeres con una sólida formación, ya en su gran mayoría maestras, que tenían acceso también y estaban influenciadas por toda la cultura europea. En este caso tenemos a posturas, por ejemplo, de la Revolución Francesa, como Olimpia de Gauss, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, a donde estaban influidas por todo este contexto internacional y de un pensamiento de emancipación para poder posicionar a la mujer dentro de los aspectos públicos o dentro de las situaciones públicas. Dolores Jiménez Muro participó dentro del Partido Liberal Mexicano y escribió el Diario del Hogar, fue parte del Grupo Social Mexicano y se unió al maderismo en 1910, año pues, en que se fundó el Club Femenil Antireeleccionista y las Hijas de Cuauhtémoc. Participó en la redacción del Plan Político y proclamó el Plan de Tacubaya, asimismo elaboró el Plan de Ayala. Entonces, sus características de mecanógrafa la hicieron poder participar y ganar la confianza de diferentes personajes importantes en esa época, personajes sumamente relevantes en la participación por la Revolución Mexicana y por la consolidación de una sociedad moderna, ¿no? Entre Camilo Arriaga, Carlos Francisco Mujica, José Vasconcelos, José Rodríguez Cabo, que pertenecía dentro de este grupo de personajes, a donde ella misma gana la confianza para poder redactar dichos planes que tendrían mayor relevancia posteriormente dentro de la historia y de la consolidación de nuestro Estado mexicano. Lo interesante es el análisis político que Dolores Jiménez Muro realiza y las habilidades de poder dar participación dentro de la mujer. María Arias del Bernal, por su parte, incidió en las decisiones de revolucionarios triunfantes con un decreto a favor de las mujeres, como la ley del divorcio, la ley del matrimonio, la ley sobre las relaciones familiares, pues lo cual reconoce entre mujeres y hombres dentro de la familia, que esta sí está expedida por Venustiano Carranza en 1917. Hermila Galindo, una de las sufragistas más radicales dentro del movimiento feminista en México y convencida totalmente de sus ideales antireeleccionistas, gente muy cercana a Venustiano Carranza, en la cual ella afirmaba totalmente por la igualdad política e intelectual, debería de extenderse en todos los ámbitos de la vida, desde la educación, el trabajo, desde la condición personal, defendió la educación laica y sexual y el derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad. Elvia Carrillo Puerto, también uno de las, junto con su hermano Felipe, dentro del movimiento antireeleccionista en Yucatán, difundió los documentos en maya y fue creadora de la Liga Feminista Campesina, una de las que más apostaba por el derecho y el sufragio al voto de la mujer. Juan Belén Gutiérrez, muy cercana también a Dolores Jiménez Muro, que fundadora del Club Liberal Benito Juárez y formó parte del Club Político Maderistas Amigas del Pueblo. Ella encabezaba incansablemente las luchas por dedicarse a la enseñanza, a la ocupación de la escritura a través de la publicación de libros y folletos con una exaltada participación política, ¿no? Y a Elisa Acuña Roset, que también eran dentro de mismo grupo, participó en el primer Congreso de Clubes Liberales y formó parte de la mesa directiva del Club Liberal Mexicano, al igual que Juana Belén y que Dolores fueron pues presas políticas. Fundó la Organización del Socialismo Mexicano y participó en la organización de la Convención Nacional, ¿no?
trabajó en el Departamento de la Prensa de la Biblioteca Nacional y fue jefa de la Sexta Misión Cultural posteriormente a la Revolución Mexicana y posteriormente a la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, cada una de estas mujeres, antes de la promulgación y posteriormente a la promulgación, tuvieron momentos históricos importantes. En donde se consolida la participación política de la mujer, data en 1916, es decir, como sociedades feministas ya dentro de diferentes estados de la República, necesitaban una articulación o una realidad visible en el que pudiesen de alguna manera trascender ya más aspectos que fueran legítimos para el derecho del voto, ¿no? Entonces, estos en los estados de la República principalmente participaban en la Ciudad de México, Toluca, Puebla, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, entre otros. En 1916 surge un momento imprescindible, que se realiza el primer Congreso Feminista en Yucatán, en el cual asistieron alrededor de 617 delegadas, en la que destacaba principalmente la presencia de maestras, las cuales demandaron en ese histórico evento un mayor nivel educativo, escuelas de formación laica y el voto de las mujeres. En este congreso se reflexionaba profundamente sobre los derechos que le permitiera la igualdad de condiciones con los hombres. El general Salvador Alvarado, gobernador en ese entonces de la entidad y impulsor de la participación de la mujer, junto con Felipe Carrillo Puerto y su hermana Elvira Carrillo Puerto, fueron los protagonistas en la búsqueda de la participación femenina en los órganos de representación política, principalmente a nivel municipal. Esta primera reunión en Yucatán fue un principal antecedente que llevó al Congreso Constituyente de 1916 y 1917, se propusiera el derecho al voto tanto pasivo y activo de las mujeres, y que finalmente no fue incorporado en la Constitución mexicana de 1916, sino hasta 1947 a nivel municipal y en 1953 a nivel nacional. Aquí ya se perfilaban, la parte interesante o la parte medular dentro de este proceso es cómo la huella femenina y la participación de la mujer ya se perfilaba a ser un sujeto femenino político. Con ello queremos decir que todas las mujeres tomaban un rol aparentemente ajeno a su condición de género, ¿no? El espacio privado y el espacio público todavía era un tabú en ese contexto y en ese momento histórico en el que se estaba viviendo en México. Sin embargo, la participación de estas mujeres se asume como unos sujetos políticos y se cohesionan y se integran a un cuerpo político con el peso que llevaban las instituciones del Estado de Mexicano en aquella época. Estamos hablando de mujeres del inicio del siglo XX mexicano que no se conformaban por haber resuelto su presencia en el espacio público, como escritoras, como periodistas, como maestras o como obreras. Sin embargo, se trata de mujeres que estaban convencidas por la reivindicación y la condición del espacio político y el reconocimiento de los derechos como sujetos y derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, también encontramos la presencia de otras más mujeres, por ejemplo, Consuelo Zavala Castillo, de nuevo Elvira Carrillo Puerto, que cobra fuerza en los primeros años de México, en la definición institucional de un conflicto revolucionario y que tuviera secuelas, pero secuelas positivas ante la participación mexicana. En el Congreso principalmente se debía discutir y analizar y dar soluciones a diferentes interrogantes. Entre las principales que estaban era cuáles son los medios sociales que deben de emplearse para asumir el yugo de la mujer ante las tradiciones, hablar sobre el papel de la escuela primaria, la reivindicación feminista, que se tenía que hablar y prepararse para la vida. Desde el siglo XX estábamos hablando de preparar en las escuelas para la vida, ¿no? ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe de fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia se preparaba a la mujer en una vida intensa para el progreso? Y la última, que causó de alguna manera mayor incomodez dentro de las mismas sufragistas y dentro de los mismos movimientos feministas de conservadoras y radicales, las funciones políticas que puede y debe de desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea un elemento dirigido, sino también que sea una dirigente dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, este grupo emblemático, en su gran mayoría de formación magisterial y el ejercicio de esta profesión en este rubro, y tendrían que tener una vinculación política, causó
incomodez entre ellas mismas, ¿no? Lo cual, tanto para el general Salvador, tanto como Felipe Carrillo Puerto y Elvira Carrillo Puerto, la complicación de meter en el tema o en la agenda dentro del primer congreso feminista en Yucatán acerca del sufragio femenino causó muchísimas complicaciones, ¿no? Esto nos lleva hasta un segundo congreso que se da en ese mismo año, pero meses posteriormente, en los que no se verificaba la conclusión del mismo sufragio, sino que debería tener una elaboración más profunda, tendría que tener una participación más trascendente, de lo cual pues 31 mujeres firmaron en protesta, entre las que datan pues Amparo Muchino, Consuelo Zavala, que estaban en contra precisamente del sufragio efectivo, ¿no? Las conclusiones pues, más destacadas llegaron a ser las siguientes: que la escuela primaria debería de iniciar a la mujer al aprendizaje de las ocupaciones que habían sido solamente exclusivas de los hombres. Ya se hablaba de un divorcio voluntario para establecer la educación de los hijos, de la cual debería de presentarse las personas o los cónyuges de acuerdo al convenio que se presentara, que todo hombre al contraer un matrimonio debería de presentar un certificado médico que gozara de cabal salud. Y sobre el voto específicamente, pues se concluyó que estaría limitado solamente a las mujeres mayores de 21 años, siempre y cuando supieran leer y escribir. En el segundo congreso, propiamente, no con la misma presencia de las mujeres que tuvieron en el primer congreso, sino ahora ya solamente asistían 243 mujeres, se discutiría de nueva cuenta el cambio del Código Civil en el estado de varios rubros y particularmente en materia de divorcio, ¿no? Y otros factores que lograba de alguna manera formar paulatinamente pues el cerco familiar, ¿no? Y aspectos que tendrían incidencia dentro de la Ley de Relaciones Familiares que posteriormente va a expedir Venustiano Carranza, que es el 9 de abril de 1917, después de la promulgación de la Carta Magna de la República Mexicana. Entonces, estos dos momentos históricos de tanto del primero y el segundo Congreso Feminista y movimientos y foros que se dieron durante la República Mexicana antes de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, pues nos da un parteaguas ya propiamente cuando se da la promulgación de la Constitución Política de 1916. El 14 de septiembre de 1916 se publica por decreto en el cual Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo en ese momento de la Unión, pues convoca al Congreso Constituyente, ¿no? Y teniendo un asunto exclusivo de la discusión era la aprobación y la modificación del proyecto de Constitución, presentado de alguna manera por él mismo. En este momento, pues las aspiraciones de las mujeres que encontraban a tener un derecho legítimo ya como ciudadanas y como sujetos políticos dentro de la constitución política de su país, se inscriben de nuevo los derechos de las mujeres en la Carta Magna, como la igualdad legal, los derechos y deberes, ¿no? La personalidad jurídica de las mujeres para firmar contratos, administrar sus propios bienes y negocios, para asumir la patria potestad de sus hijos e hijas. Asimismo, dentro de la propia Constitución de 1917 se reconoce la igualdad de la mujer con el varón en las relaciones del trabajo al expresarla en el artículo 123, lo que corresponde a igual trabajo, corresponde igual salario sin distinción de sexos. Específicamente, una de las que mayores influyó en esta parte pues fue Elvira Carrillo Puerto, ¿no? En la sesión, un dato interesante es que en la sesión del 26 de enero de 1917, pues se someten a discusión en materia de ley electoral el artículo 34 y 35, ¿no? Y en su último dictamen señalan que con la aprobación del artículo 35 textualmente implica pues la aceptación del sufragio, ¿no? Pero que solamente es limitado a los varones y la denegación totalmente al sufragio femenino, ¿no? Entonces, la comisión trata de ciertos puntos en los que sí recibió, por ejemplo, las iniciativas de Hermila Galindo acerca de las posiciones y los argumentos del por qué era necesario el sufragio femenino en ese momento, ¿no? Y de alguna manera salen en contra también el de la señorita Inés Malváez, que ella vota porque no se siguiera el sufragio femenino.
estos momentos históricos y esta participación y estas incidencias históricas de alguna manera van trascendiendo y no se quedan ahí, sino posteriormente a la promulgación se viene lo que es ya una vía encaminada a alcanzar el derecho político, ¿no? Ya propiamente el sufragio femenino. Sin embargo, la lucha por alcanzar la figura de sujetos políticos ante la ley, pues no terminaba ahí. Se dedican a emprender vigorosas campañas en la participación política. Mediante esto existen pues momentos importantes y significativos para alcanzar el otorgamiento al sufragio femenino. Entre estas manifestaciones pues se dieron de manera local en diferentes estados. Nuevamente en Yucatán se genera una reforma en la Constitución yucateca, lo cual permite a la mujer de más de 21 años empezar a desempeñar diferentes cargos políticos, ¿no? El derecho a todas las mujeres mayores a votar y a ser votadas solamente en elecciones municipales, ¿no? Entonces, dentro de este Congreso y dentro de este Estado tiene una característica particular, ¿no? Que se empieza a solicitar al gobierno del Estado hacer gestiones para llevar a cabo las reformas a la Constitución de la República y llevar estas dos propuestas de elecciones municipales, llevarlas ya a nivel federal. Otro momento también histórico y es importante es que en 1923 la Liga Panamericana de Elevación de las Mujeres se celebra el primer congreso feminista en el cual asiste un personaje importante que es Elena Torres, que es una maestra comunista. Elvio Carrillo Puerto de nuevo asiste del Partido Socialista Yucateco y entre ellos los principales puntos dentro de sus ponencias fuera apoyar la liberación sexual femenina y ejercer una parte del reconocimiento de las primeras doctoras del país, ¿no? Entre ellas Matilda Montoya y Columba Rivera, Julián Nava de Ruiz Sánchez, fundadora de la Sociedad Protectora de la Mujer y la Sociedad Feminista Antigua de México. Este congreso antecede a lo que pasa en 1935 en la conformación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, ¿no? Que fue una organización vital para el movimiento sufragista en México y que se marcaba principalmente que al ser y al reconocerse como un sujeto político femenino, tendríamos que evitar la lucha de clases y la ruptura totalmente de paradigmas. Se abría el paso al espacio público de las mujeres y tendría que romper con todos estos estereotipos marcados en el siglo XX por las condiciones sociales del rol de la mujer y del papel de la mujer en el espacio privado, ¿no? Y la desvalorización de las condiciones domésticas. Entre 1923 y 1925, pues algunos gobernadores progresistas que tenían y que apoyaban las ideas de los movimientos feministas, pues aprobaron el sufragio femenino en los municipios y en ciertos estados de la República, ¿no? Y algunas mujeres ya empezaban a adquirir puestos de elección popular, ¿no? Fueron electas diputadas, por ejemplo, en Yucatán entre 1922 y 1924, en San Luis Potosí entre 1924 y 1925 y en Chiapas en el mismo año, ¿no? En este contexto postrevolucionario y anticlerical sobre todo, en el cual los gobernadores progresistas populistas apoyaban al voto femenino, tendrían una situación en la que deberían de contrarrestar la fuerte influencia de la Iglesia, ¿no? El gobernador, en este caso, por ejemplo, José Zuno Hernández, que es de 1922 y 1925, pues considera importante el reconocimiento del derecho al voto a las mujeres, ¿no? Al igual que de esta misma manera y en esta misma línea lo proponía Tomás Garrido Cabal en el estado de Tabasco en 1925. Para 1935, en este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pues se amplía de forma muy partidista, muy comunista, y incluso algunas mujeres católicas se unen adentro de esta lucha por el sufragio femenino, ¿no? Y por una agenda, votaban y aspiraban a una agenda más amplia para entender las demandas y las necesidades propiamente de las mujeres. Entonces, cada una de estas semblanzas y cada una de estas situaciones y momentos coyunturales dentro del momento postrevolucionario
hacen que para 4 décadas después, en 1947, pues se otorgue el derecho a nivel municipal, ¿no? Hasta 1953, pues se cumple constitucionalmente ilegítimo el derecho al voto a nivel federal, ¿no? Aunque los estudios de género propiamente y los estudios históricos en la participación de los movimientos feministas en México no datan a los movimientos del siglo XX y finales del siglo XIX como un movimiento feminista, sí es un movimiento de inicio de movimientos sufragistas, ¿no? Es muy relevante la participación en este momento de la mujer. En cada una existía una visión tanto emancipadora de la vida pública y de la necesidad imperiosa de adquirir el pleno derecho político y social de la mujer, ¿no? Entonces, necesitaban una legitimación jurídica por la igualdad de hombres y de mujeres, ¿no? Hoy las necesidades actuales, un siglo después, pues son diferentes, ¿no? Sigue prevaleciendo de alguna manera y sigue existiendo la necesidad de la participación política de la mujer, ahora ya en una construcción de una nación democrática, ¿no? Pero el punto y la intención relevante en este siglo y en este momento que tiene que ver con la participación es que se puede lograr ya un movimiento colectivo, un movimiento articulado, un movimiento que tiene todo el antecedente histórico y todo el peso histórico, el poder generar alianzas por el derecho y el pleno derecho y la representación jurídica de las mujeres, ¿no? Y la participación en cada una de ellas. Esta visión que tenían este grupo de feministas de los movimientos sufragistas era una visión a futuro de que de tener esencia en creer que la participación y la consolidación de un Estado y de un México moderno, así como de un Estado democrático, no tiene que ser cerca dentro de las mujeres, tiene que estar la participación junto con las mujeres. Las mujeres no pueden estar aisladas dentro de los procesos de la construcción de la igualdad y de la equidad dentro de una nación, democrática, ¿no? Cada una de ellas, de alguna manera, así llega a ser parte de la historia, lo cual nuestros libros actuales de texto no incluyen la participación de cada una de estas mujeres que son imprescindibles, ¿no? Hoy tendríamos que remontar a la historia y contar a las niñas del siglo XXI cómo fue la participación de aquellas mujeres y qué fue lo que hicieron para tener la libertad y los derechos políticos que ahora a cada una les pertenecen. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal.